Romanos capítulo número 4, verso 17. Como está escrito, refiriéndose a Abraham, refiriéndose a la fe de Abraham, en lo que hemos estado aprendiendo. Como está escrito el fundamento de la fe, la palabra de Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. La palabra de Dios, la promesa de Dios. Y para nosotros, como está escrito en su palabra, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, el segundo fundamento y principal fundamento. Si no hay Cristo, pues no hay camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Cualquiera que quiera llegar al Padre tiene que ser por medio y a través de Cristo. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. La palabra de Dios y Cristo, por medio del cual toda promesa de Dios escrita en la Biblia es un sí y es un amén. Así que como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien Abraham creyó. Verso 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, es decir, conforme la vida iba transcurriendo, conforme las cosas se iban sucediendo a través del recorrido del camino de su vida, él creyó, y aun cuando llegaba el punto de ya no tener manera de poder tener esperanza alguna, él creyó, siguió creyendo, permaneció creyendo, continuó creyendo. Y este es el tema que estamos tratando el día de hoy. Para llegar, llegó, para llegar a ser, para llegar a recibir, para llegar al punto de recibir, de tomar, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, porque Dios le había dicho, como las estrellas del cielo, como el polvo, como los granos de arena en la orilla, en la playa del mar. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar, para llegar, para llegar a ser, para llegar a lograr, para llegar a recibir, para llegar. Si algún título podemos poner en este mensaje, ese sería el título, para llegar. Eso nos da la idea inmediatamente de que la fe es un camino, la fe es un proceso, la fe no es algo que sucede de inmediato, que pudiera ser, que pudiera darse conforme a la voluntad del que hizo todas las cosas, de Dios, conforme a la voluntad de Dios. El camino puede ser un camino corto, un camino a mediano plazo, un camino a largo plazo. Hay aquellos que dicen, pues estaba en esta situación, solamente levanté la voz y recibí mi milagro. Habrá otros que dicen, no, pues yo estuve orando y estuve orando por meses o por años, ¿verdad? Habrá otros que dicen, yo estuve orando, pero año tras año tras año, pero el Señor no me falló. Así que la fe se trata de un camino, se trata de un proceso, de algo a lo cual vamos a llegar a conseguir, a lograr. Y eso implica tiempo, eso implica esfuerzo, eso implica paciencia, eso implica cuidado. Cuidado, porque los días, los meses, los años pueden pasar, ¿verdad? Tomé como nota para compartirles a ustedes algunas frases para que esto nos ayude a poder tener en nuestra mente la idea de ese camino. Es como cuando luego decimos, pero refiriéndonos a Abraham, en cuanto a la promesa que Dios le hizo, que su descendencia sería como las estrellas del cielo.
la promesa que Dios le hizo que sería como la arena en la orilla del mar, en la playa. Abraham, como si le preguntáramos, Abraham, bueno, ¿y ya fuiste? Como si hubiera ido y venido tan rápido y hubiera recibido tan rápido la respuesta de Dios, el milagro tan esperado. Oye, ¿ya fuiste? ¡Qué pronto llegaste! ¡Qué pronto te respondió Dios! O también pudiera ser como cuando a veces preguntamos, ¿verdad? Nada más que utilizando a Abraham. Oye, ¿y Abraham? ¿Abraham dónde está? ¿Abraham dónde anda? No, pues anda todavía recorriendo el buen camino de la fe. En una primera instancia, oye, ya fuiste, ya viniste, pues ¿qué no te acabas de ir y ya regresaste? El milagro se recibió tan pronto. O si no, oye, ¿y dónde anda aquel? Pues ¿a dónde fue? ¿O qué estará haciendo? ¿Por qué le está llevando más tiempo? ¿Verdad? O también, como pudiera ser este comentario, después de mucho rato, oye, ¿cómo te tardaste, Abraham? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que te tardaste? Y estas frases, utilizándolas a manera de poder darnos cuenta, dice lo que acabamos de leer respecto a Abraham. Él creyó ya cuando no había una sola esperanza delante de sus ojos, de lo que él podía pensar, en donde pudiera agarrarse. Él siguió creyendo en la palabra de Dios para llegar a recibir, a tomar, a completar, a tener el milagro en la mano. La fe siempre será un camino a recorrer, un camino que según la voluntad de Dios puede ser corto, puede ser a mediano plazo, puede ser a muy largo plazo. Yo recuerdo a unas hermanas en Monterrey muy amadas. La esposa de nuestro querido hermano Miguel, su esposa y su hija, que después de testimonio de ellas, después de 22 años, yo las llego a conocer, ya tenía tiempo de conocer de una manera comercial de negocios a Miguel. Las llego a conocer a ellas, pero ya como cristianos, y me dicen, estuvimos orando por él 22 años. Pero habrá quien diga, yo apenas oré y el Señor me respondió. La fe entonces es un camino. Y si es un camino, en una ocasión, el camino de alguna manera puede ser un camino, si es corto, pues aguantas cualquier problema o dificultad en el camino, pero luego si se tarda, híjole, empiezan a ser las cosas ya más difíciles. En una ocasión, a mí y a mi esposa nos tocó tomar un vuelo en un avión y el vuelo era de 14 horas. No es fácil ir sentado y estar aguantando, bueno, dices tú media hora, una hora, eran 14 horas. Así es lo mismo que pasa con el camino de la fe. Pues si es muy rápido, luego aguantamos. O si es a mediano plazo, ¡ay! Te empieza a calar. Porque si te están metiendo en el horno, no es lo mismo estar en el horno 5 horas, 4 horas, que estar en el horno 10 minutos o 15 minutos. No es lo mismo. Así es el camino de la fe, el viaje de la fe, la tormenta que se desata en el lago. No es fácil. Hoy estás tratando de remar, estás remando en contra del viento y aparte de eso, las olas te están golpeando. Luego a veces los viajes son incómodos. Cuando ya no había esperanza, Abraham permaneció, continuó, prevaleció en la fe para llegar. ¿Y qué se está esperando de ti y de mí? Que lleguemos. Se está esperando que lleguemos, que logremos, que recibamos la promesa. Muy bien,
Hebreos capítulo número 10, verso 35. Hebreos capítulo 10, verso 35. Si estabas ahí en Romanos, ahora más adelante te vas a topar con Hebreos. En el capítulo 10, verso 35 dice de la siguiente manera: no pierdas tu confianza. Está hablando de la fe. No vayas a perder la fe. El viaje se puede poner difícil, a lo mejor el asiento es muy angostito, a lo mejor no solamente es la lluvia y el viento, sino es granizo, duele, cala. A lo mejor te acaban de meter al horno y empezó a sentirse medio molesto, pero ya después de rato llega el momento en que, híjole, ya no quiero estar aquí. Dice, no pierdas tu confianza. No vayas a perder la fe. En otras versiones de la Biblia donde dice no la pierdas, no pierdas la fe, como si se hubiera desaparecido, no la pierdas. En otras versiones de la Biblia dice no la deseches, como algo que ya no sirve, como algo que no tiene caso ya tener. No la deseches, no la tires, no la hagas a un lado. No pierdas la fe, permanece, prevalece. Hay que llegar. Al final del 35 dice, no pierdas pues la fe, tu confianza, porque tiene grande bendición, tiene grande galardón. Ahí viene una recompensa enorme. Si tú estuviste batallando hasta este momento, quizás al final del mensaje, quizás esta tarde, quizás en la noche, sea el tiempo cuando vas a llegar. No deseches la fe, no pierdas la fe, no la dejes a un lado, permanece, persevera. Cuando luego dice o entendemos acerca de ese camino de la fe y llegamos al punto de decir, hay que esperar, hay que esperar. ¿Sabes que esa palabra luego implica el no hacer nada? Es una de las cosas que se vienen en la mente, y eso no es lo que Dios está esperando de nosotros. No, pues es el tiempo de la espera. Es como cuando estás ahí en un consultorio y estás esperando que te atienda el médico y luego volteas para un lado, para otro lado, volteas para arriba y estás sin hacer nada. Ese no es el caso de la fe. En el caso de la espera, y cuando no hay un paso que dar, cuando no hay un muévete a la derecha, un muévete a la izquierda, y hay que esperar. Si hay que esperar, hay que permanecer esperando en oración, perseverando en oración, permaneciendo en oración. Si no es momento de correr, si no es momento de ir para acá, de ir para allá, si no es el momento de levantar las manos, alabar y bendecir a Dios, y tengo que esperar, cierra tus ojos y permanece en oración. El mismo Señor Jesucristo nos habla y nos comenta de esta viuda que todos los días iba y se presentaba delante del juez malo. Un juez que no tenía temor de Dios, que no le importaban las personas, y la señora, la viuda, todos los días, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y la parábola la explica el Señor Jesús de esa manera. Bueno, si ese juez termina haciéndole justicia a esa viuda, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Cuidado cuando en el camino de la fe, llegamos a la idea, pues hay que esperar. Y me imagino que esperar es no haciendo nada, mirando arriba, mirando a un lado, mirando al otro lado. Si hay que esperar y voy a estar en un lugar donde lo puedo hacer, no dejes de orar.
No dejes, permanece, persevera en la oración. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese recibirá la bendición. La vida sigue el camino de la fe. Si tú piensas que el camino de la fe, hey, llegó el momento y aquí ahora me quedo a ver qué pasa, a ver qué hurraca pasa, a ver qué sucede, persevera cuando menos en oración. Si no es que le puedas levantar tus manos en tu mente, bendito sea el Dios y Padre que me ha bendecido con toda bendición espiritual. Declara tu confianza. No es el momento de no hacer absolutamente nada. Hay cosas que se pueden hacer. Acuérdate, la vida sigue. La vida continúa. La vida no paró. Hay que ir adelante. No pierdas pues tu confianza, porque la recompensa es grande. Solamente piensa el momento que vas a dar de brincos de gusto. Solamente piensa en el momento cuando digas, soy libre, me rescató, me libró, me sanó, me bendijo. Piensa en eso y permanece. La vida continúa, la vida sigue, la vida no se detuvo. No pierdas, no deseches, no dejes de lado tu fe, porque tiene grande recompensa. Hebreos 10:36. Porque va a ser necesaria la paciencia, va a ser necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibas la promesa. Es necesaria la paciencia, y normalmente paciencia tiene que ver con ese tiempo, el tiempo que nosotros, cuidado cuando decimos el tiempo de la espera, porque es necesaria la paciencia, pero sabiendo hacer la voluntad de Dios. Hey, no te quedes nada más mirando de un lado para otro. Ponte a orar. Ahí en tu mente alaba a Dios, dale gracias, declara la palabra de Dios. Es necesaria la paciencia, haciendo la voluntad de Dios, y haciendo la voluntad de Dios, al final, recibas la promesa, obtengas la promesa. Muy bien, paciencia haciendo la voluntad de Dios. Lo primerito, haciendo la voluntad de Dios. No te olvides, estás esperando un milagro. Va a llegar hoy, mañana, en un mes, en un año. La vida sigue, la vida continúa. Tú tienes que permanecer en fe. Tú tienes que permanecer en fe, en paciencia, haciendo la voluntad de Dios. No es el momento cuando te vas a apartar. No es el momento cuando te vas a alejar. Porque mira, pon atención, escucha esto. Y esto te lo digo como pastor. A través de todos estos años te puedes dar cuenta que cuando vienen los problemas, cuando se presentan las dificultades y es el tiempo de caminar y pelear la buena batalla de la fe, ese proceso, llevar ese camino, ir en el camino sin tirar, sin desechar, sin hacer a un lado la fe, nos damos cuenta que aquel hermano, aquella hermana o aquella familia que estaba siempre presente, muy animada, con muchas ganas, con mucho gusto, y los veías cómo iban progresando, cómo iban permaneciendo en el Señor, y de repente viene el tiempo de la prueba, viene la tormenta, el problema, el reto que se presenta en la vida. De repente aquellos que no fallaban, oye, fallaron. Está bien, bueno, pues a cualquiera nos pasa, ¿verdad? Un compromiso o esto o aquello, algún detallito sucedió. Luego vuelven a aparecer, pero al ratito vuelven a fallar.
Y después no fallan una vez, sino que fallan 2 veces seguida. Y los puedes ver cómo empiezan espiritualmente a enfriarse poco a poco. Y al irse enfriando espiritualmente poco a poco, la fe se va debilitando, la fe se va apagando. ¿Y qué es lo que estábamos leyendo ahorita? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? No deseches la fe, porque tiene grande recompensa. Es necesaria la paciencia, es necesario hacer la voluntad de Dios para lograr la promesa. Y así como los ves que se van enfriando y que poco a poco y les llamas y les tratas de animar y cada vez se van alejando más, y aquel que estaba tan emocionado leyendo la Biblia, participando en los estudios, ahora ya poco a poco ya no va apareciendo la fe se va debilitando, y lo que menos Dios quiere, porque no vino eso Cristo para que eso sucediera en tu vida, es que te quedes tirado en el camino. ¿Qué pasó con tal? ¿Se quedó en el camino? ¿Ahí quedó? ¿Cómo? Sí, en el camino. Ahí se quedó. Si tomamos este ejemplo, fíjate bien, un día se le ocurrió a Napoleón. Napoleón allá en los 1800 estaba extendiendo el imperio tremendamente con una guerra, una batalla aquí, una victoria para allá, y se le ocurre ir a conquistar a Rusia, ir a derrotar a Rusia, y allá te va. Los rusos se salen de Moscú, quería llegar hasta Moscú, abandonan la ciudad, y cuando él llega se encuentra con una ciudad vacía, y mientras él está ahí le prenden fuego a la ciudad, y Napoleón no tiene otra cosa más que sin disparar una bala, sin pelear una batalla ahí en Moscú, tiene que retirarse derrotado en pleno invierno. Y si tú ves los documentales de esa retirada, de esa derrota, de ese retorno de Napoleón a Francia, en el camino es increíble cuántos miles de personas van quedando muertos en el camino por lo duro del invierno, por lo duro del cansancio, por la avaricia de todo lo que traían cargado, el botín que traían. Lo iban dejando tirado y ellos mismos quedaban muertos en el camino. Dios no quiere que eso pase con nosotros. Es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad de Dios, hermano, permanece, persevera. Si vamos a Abraham, que aprendíamos la semana pasada, no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al considerar también la vejez, la condición de Sara o su esterilidad. Se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Y no dudó por incredulidad de la palabra de Dios. Si no lo estoy viendo el milagro ahorita, no voy a dudar. Si Dios dice, es verdad. Si Dios dice, su palabra es cierta y verdadera. En el nombre de Jesús, Dios no quiere que nos quedemos tirados a la mitad. Necesitamos, como dice, es necesaria la paciencia, que tiene que ver con el tiempo para recibir el milagro, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. No, es que ya tengo mucho tiempo. A mí yo creo que Dios no me escucha. A mí Dios no me responde, porque yo veo cómo a otros hermanos les responde, les resuelve, y a mí Dios no me ha contestado. Esto yo creo que no es para mí. La semana pasada hablaba con una persona
que en lo duro de la situación, en lo duro de las circunstancias y el tiempo que ya ha transcurrido en medio de lo duro de las circunstancias, le dice a mi esposa, esta persona, le dice, ¿puedo hablar con tu esposo? Necesito que ore por mí. Y cuando contesto y empiezo a platicar con esta persona, una de las cosas que me dijo es, ya le quiero pedir al Señor que me lleve, que me retire. No, de ninguna manera. Eso no es pelear la buena batalla de la fe. Eso no es pelear la buena batalla. Oramos, invocamos el nombre de Jesús, trajimos a la mente y declaramos la buena palabra de Dios, sus promesas, y la mujer permaneció. Esta persona sigue permaneciendo con un ministerio lindo de oración intercediendo aquí, allá, más allá. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Es necesaria la paciencia, habiendo hecho la voluntad de Dios. Lo que menos Dios quiere, lo que menos es la voluntad de Dios es que te tires de la lancha, que te avientes y te quieras ahogar. Eso es lo que menos quiere Dios. Dios quiere que sigas con el remo, que le sigas dando. El Señor está contigo. Tú vas a llegar del otro lado. Recuerda que hay una gran multitud de testigos alrededor de nosotros. Testigos que están viendo cómo resuelves tú en el nombre de Jesús ante la situación. Así que no deseches la fe. ¿Por qué? Porque hay una grande recompensa y al final es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Otra situación importante en hacer la voluntad de Dios es empiezo, mientras que antes procuraba y buscaba la santidad, ahora me voy relajando espiritualmente y le voy dando oportunidad a la carne. Como me estoy enfriando espiritualmente, si antes permanecía firme en el espíritu, ahora le empiezo a dar oportunidad también a la carne. Pero se nos está indicando haciendo la voluntad de Dios con paciencia. Permanezcamos, no desechemos la fe, porque hay grande recompensa. Ahí donde estamos en Hebreos, vamos a ver lo que dice la palabra de Sara y de Abraham. Hebreos 11, habiendo hecho la voluntad de Dios. Y aquí vamos al punto, uno de los puntos que es importante tomar en cuenta y tener firme. Veíamos y analizábamos en uno de nuestras exposiciones anteriores. Es pues la fe, dice la Escritura, la certeza de lo que se espera. Pero llega a ser esa certeza tal, esa seguridad tal, llega a ser de tal manera que llega a dar una convicción, un tal conocimiento que te mueve a actuar. Esa es la fe. No es una certeza que te hace que te quedes sentado, que te hace que te quedes viendo cómo te golpean las olas y sea arrastrado de aquí para allá. La fe es la certeza, la seguridad de lo que estás esperando, y eso que estás esperando llega a ser tal la certeza que te mueve en convicción, te pone a actuar. Hebreos 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Dios había hablado y ya Dios le dijo, aun y cuando Sara se rió, ya de 90 años Sara, que tendría un hijo según el tiempo de la vida. ¿Por qué se rió Sara? No me reí, contesta Sara. No me reí. ¿Acaso, dice el ángel del Señor, ahí en la presencia de Abraham, habrá cosa difícil para Dios? Ahora Hebreos nos está diciendo, llegó el momento que por la fe también la misma Sara
siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Ok, pero usted, pastor, está diciendo de la convicción. Llegó a tener tal certeza que luego pudo entrar en acción. Mira, muy sencillo. Sara ya tenía 90 años. La costumbre de las mujeres, el tiempo de Sara para ser fértil ya pasó, ya acabó. Ella ya tiene 90 años, es una anciana. El tiempo para estar relacionada íntimamente con su esposo, con el varón, ya pasó, ya terminó, ya lo está viendo de lejos. Pues ahora que Dios le dice que conforme al tiempo de la vida van a tener un hijo, aun y cuando ese tiempo ya quedó allá atrás y ya es de 90 años siendo estéril y ya casi como muerta, tenía que hacer lo que se tenía que hacer. Tenía que venir con el esposo y el esposo con ella en esa misma condición de vejez, de ancianidad, de estar en una condición de impotencia y tener que hacer lo que se debía de hacer en la intimidad entre el esposo y la esposa para poder concebir. ¿Te das cuenta? La fe es la certeza de lo que se espera. Y esa certeza, esa seguridad, llega a ser tal que esa certeza y seguridad te hace actuar, te lleva a la acción, te lleva al movimiento. Porque si recibió fuerza para concebir, no fue el caso como el de María. Si alguien concibió del Espíritu Santo sin esposo, sin varón, fue María. Cuando el ángel le dice, vas a concebir, María pregunta, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo será? Yo no tengo esposo, no conozco varón, no tengo esposo. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder, la fuerza, el poder del Espíritu te cubrirá con su sombra y concebirás y darás a luz un hijo. Si alguien concibió y dio a luz un hijo de esa manera, fue María. En el caso de Sara, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? En ese estar peleando la batalla de la fe, caminando el camino de la fe, seguramente empezó ese cuerpo a renovarse. Ese cuerpo empezó a recibir la fuerza, el poder de Dios para que esa mujer, conforme a lo que en aquella ocasión dijo, ¿acaso volveré a tener deleite? Es palabra de Dios, lo dice la Biblia. Así lo dijo Sara en aquel momento cuando le dijeron que tendría un hijo según el tiempo de la vida, los 9 meses del embarazo. Y dice Sara, ¿acaso volveré a tener deleite con mi marido? Pues el deleite volvió, la fuerza, la habilidad, la capacidad, el buscar esa relación íntima con su marido. Había tal seguridad y tal confianza en ella que no se quedó esperando. Había que dar los pasos necesarios. Recibió fuerza, recibió poder para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad de las mujeres, porque creyó que Dios era fiel, que Dios que se lo había prometido. Así fue como sucedió. Y en cuanto a Abraham, estamos en Hebreos 11:11 con Sara, en Hebreos 11:12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, de Abraham. Otra vez, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, ¿tú crees que Abraham podía estar íntimamente con una esposa? Ya no, ya estaba casi
como muerto, pues hubo que tomar y dar los pasos necesarios. ¿Te das cuenta? Es pues la fe, la certeza, la seguridad que Dios te da conforme a su promesa. Pero esa certeza y esa seguridad te mueve, te lleva a la acción. La fe que no tiene obras, la fe que no tiene las acciones que le corresponden, la fe que no te lleva a moverte, es una fe que está muerta, es una fe que no te lleva a nada. La fe verdadera te lleva y te mueve a la acción. Si antes estaba en primera fila escuchando el mensaje, hoy con mayor razón soy el primero que llega, soy el primero en estudiar, soy el primero en estar en el estudio, soy el primero en alabar, me entrego más, voy más allá, porque se espera de nosotros que no desechemos la fe, que continuemos, que perseveremos, que permanezcamos en esa fe, porque en ello hay grande recompensa, grande galardón. Recuerda, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho, ¿cómo es que vas a llegar? ¿Mirando de aquí para allá? ¿O haciendo la voluntad de Dios, actuando en fe? En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por tu palabra. Así que Hebreos 10:35, Hebreos 10:36. No pierdas pues, no deseches pues, no dejes de lado pues la fe, porque mira al final, hay grande recompensa, hay un galardón enorme al final. Porque, hermano, es necesaria la paciencia habiendo hecho la voluntad de Dios. Parte de la paciencia es permanecer actuando y haciendo lo que corresponde a la fe, lo que corresponde a las acciones que tienen que ver con la fe. Así como Sara, así como Abraham. Buscaron hacer lo que era necesario, porque la única que iba a concebir y que muestra la Biblia que consiguió sin varón, sin conocer varón, fue María. Tenían que actuar, tenían que hacer, tenían que pelear la batalla de la fe. Y si tú te pones a pensar todos los días buscando ese contacto, esa relación, esa intimidad. Y mientras nada sucedía y nada se podía, no fue fácil. Te lo puedo asegurar que no fue fácil. La fe fue probada. La fe se peleó, hubo una batalla de fe. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que se le prometió a Abraham se cumplió. Su descendencia fue como las estrellas del cielo. En el nombre de Jesús, todas estas cosas han sido dichas. Y Padre, hemos escuchado tu palabra, hemos oído de ti. Solamente te pedimos que esa palabra que hemos escuchado toque nuestro corazón. Señor, obra. La buena obra que tú ya has comenzado en nosotros, llévala a la perfección. Tócanos más y más y más. Señor, ayúdanos a no quedarnos tirados en el camino. Ayúdanos a recorrer el camino de la fe y tomar la victoria, porque tú nos has llamado no a quedarnos en la mitad, sino a tomar el galardón completo al final. Bendito seas, buena es tu palabra. Es necesaria también la paciencia para que, habiendo hecho lo necesario, obtengamos, recibamos la recompensa, el galardón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.